sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora nos acercamos a ti. Queremos, Señor, rogarte que seas tú en esta hora, no solamente desde aquí, sino también tocando los corazones, Padre, de cada uno de mis hermanos. Queremos, Señor, presentar tu palabra, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú en esta hora. Necesitamos de tu palabra, necesitamos tu palabra, y necesitamos, Señor, que nos alimentes con ella para que podamos nosotros seguir en ese proceso de crecimiento y de conocimiento de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, vamos a estar revisando, vamos a seguir con nuestra serie de Hechos y vamos a ir directamente a la palabra. Hechos 6, vamos a ir de los versos 1 al 7. Palabra muy importante, pienso yo, muy pertinente para el tiempo que estamos viviendo. Una de las cosas que resaltan es el que el pueblo del Señor esté enfocado en los propósitos de Dios. Y uno de los pensamientos que me vino después de leer esta palabra y de estudiarla un poco, es que una de las cosas que nosotros perdemos cuando no estamos en el centro de la voluntad de Dios en nuestro tiempo, el mejor lugar, el lugar perfecto para nosotros es estar en el centro de la voluntad de Dios. Amén. Ese es el lugar. Cuando nosotros nos movemos de ese lugar, bueno, perdemos todo. Como decía hace un momento, lo primero que perdemos es nuestro tiempo, perdemos nuestros años, perdemos nuestra fuerza, perdemos todo. La palabra del Señor dice en Hechos 6, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bien, ya nosotros hemos avanzado un poco en el libro de los Hechos, y una de las cosas que podemos ir revisando es que con esta situación, por supuesto que Dios permite muchas situaciones dentro de la iglesia, pero es la tercera situación que podemos ver cómo el enemigo ataca a la iglesia. En las primeras de cambio, el enemigo trató de usar la fuerza, la violencia, para aminorar el trabajo de los apóstoles que estaban comenzando a predicar y que tenían ese ímpetu tremendo de predicar, de ser testigos, porque ellos habían sido testigos de
no solamente de la vida y obra de Jesucristo, sino que habían sido testigos de su muerte y habían sido testigos de su resurrección. Y ellos decían bueno, no podían dejar de predicar eso. Habían sido encomendados a ser testigos de Él y de enseñar, digamos, la palabra de esta vida, como también fue llamada en cierto momento. Y sabemos, bueno, que el enemigo, a través de estos fariseos, empezaron a atacar y con violencia trataron de callarle la boca a los apóstoles, cosas que no pudieron lograr. Y que sabía el enemigo que no lo iba a lograr por cuando eran varones que estaban llenos del Espíritu Santo y sabían cuál era su misión y estaban concentrados en ejercer esa misión. Más tarde, bueno, el enemigo dice, bueno, como que no estoy logrando mucho a través de esta estrategia. Bueno, se infiltra a través de un matrimonio, no exactamente un matrimonio cristiano, y hay un ataque dentro, no de afuera, sino ya dentro de la iglesia, a través de la hipocresía y de la mentira. Porque Ananías y Zafira, como ya estudiamos, no le mintieron a los apóstoles, le mintieron al Espíritu Santo. Y ahora se presenta una situación también de dentro de la iglesia. Entonces, ya habíamos leído que los apóstoles habían recibido ofrendas importantes en dinero por la venta de propiedades, y la finalidad de esa venta de las propiedades era atender precisamente las necesidades de los pobres, de los más necesitados. Dios, como tradición judía, sabemos en el Antiguo Testamento, podemos revisar que Dios se hacía énfasis en atender a las viudas. Y dice a las viudas, más tarde Pablo, aconsejando a Timoteo, le dice a las viudas que en verdad lo son. ¿Ok? Viudas que no tenían familiares, que pudiesen atender, ¿verdad? Prácticamente mujeres que no tenían sustento. Y si estudiamos un poquito lo que es la tradición judía, las mujeres no tenían heredad. La heredad la tenían principalmente los hombres. Ellas participaban de la heredad, pero no estaba a nombre de ellas prácticamente. Entonces, ahí las mujeres tenían un poquito de desventaja en cuanto a esto. Y estas viudas, entonces la iglesia se había hecho cargo pues, de estas mujeres, de estas viudas que, como dice en el texto, eran viudas de los judíos hebreos. Voy a explicar un poquito eso, porque la murmuración, que es uno de los puntos peligrosos en todo esto, esta murmuración que comienza a darse en una iglesia que está apenas naciendo. Sabemos que la murmuración destruye en todo nivel, en cualquier lugar donde nosotros estemos. La murmuración destruye las comunidades, destruye los trabajos, destruye, y en la iglesia, particularmente en la iglesia, es muy peligroso que se cuele este flagelo de la murmuración. Bueno, ¿cuál es la situación? La situación que expresa Lucas, que está explicando. En esta primera comunidad no habían gentiles, o sea, no habían cristianos que habían sido convertidos directamente gentiles, sino que eran judíos. Recordemos cuando leemos el libro de Hechos, en los primeros capítulos, que había una peregrinación de judíos que venían de todo el mundo conocido. Eran judíos que habían nacido no en Jerusalén, sino que habían nacido en otras partes del Imperio Romano. El idioma que se hablaba comúnmente, el más común, era el griego. Y no solamente estas personas que venían de afuera hablaban griego, sino que también tenían costumbres helenísticas, costumbres griegas. Entonces, pero también estaban los judíos que habían nacido en Jerusalén. Y estos judíos que habían nacido en Jerusalén, que hablaban arameo, ellos se consideraban que eran los judíos más puros. Era como decir la crema de la leche. Entonces, y ellos denigraban a estos judíos
Precisamente no solo porque habían nacido fuera, y tampoco porque hablaban griego, sino por su costumbre. O sea, estos judíos que eran más puros, denigraban a esto. De hecho, incluso hay pasajes en los evangelios donde podemos ver esto un poco mejor ilustrado. Cuando el Señor llama a Natanael para ser apóstol, para ser discípulo en primera instancia, le dicen a Natanael: mira, vale, que ahí está Jesús, es el Mesías, es el profeta, vamos a seguirlo. Y Natanael dice: bueno, y de Nazaret puede venir algo bueno. O sea, con querido decir, no, lo de allá de Galilea, que está tan cerca de los gentiles, eso no sirve para nada. Entonces, todas esas distinciones fueron eliminadas por Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, uno de los puntos importantes aquí es que el Señor puso en una mesa bien plana a todo el mundo. O sea, aquí no hay ni judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay mujer ni hombre. El Señor puso a todos en una misma mesa. Nosotros no tenemos, y si lo hacemos, estamos pecando, porque estamos denigrando a otro que también, por quien Jesucristo también derramó su sangre. Amén. Entonces, en las primeras de cambio había un problema. Los apóstoles tenían un problema que resolver, y era que no se permitiera que este problema cultural trascendiese en una iglesia que apenas estaba naciendo. ¿Okay? Entonces, digamos que no era la queja no viene como por un maltrato deliberado, porque no podemos pensar que los apóstoles no querían servirle a estas mujeres, sino que quizás había un problema de mala administración. Recordemos que el oficio de los apóstoles ellos eran básicamente pescadores, eso era lo que más sabían hacer. Y aun cuando tenían cierta experiencia de servir a los 5.000 primeramente y después a los 4.000, tenían cierta experiencia, a lo mejor no eran muy diestros en eso del servicio. Pero no es tan solo eso, sino que el problema es el tiempo que ellos estaban desechando para lo que era prioritario. Es muy importante lo que señala esta sección de lo que es verdaderamente prioritario. Bueno, para los apóstoles lo prioritario era, fíjense que pone en primer lugar la oración. Y eso es un punto importante para nosotros, porque no quiero entender mucho aquí en la parte de la oración, pero es muy importante que nosotros meditemos en la oración. ¿Qué clase de oración estamos hablando acá? Bueno, nosotros, una de los tipos de oración que nosotros tenemos que aprender es esa oración meditativa en la cual nosotros, como dice el Señor, cierra tras ti tu puerta sin que nadie te escuche, y tú estás ahí a solas con el Señor. Y ahí tú adoras al Señor, tú le das gracias, tú lo contemplas: Señor, qué bello eres. Y presentas delante de ti, como hablaba el pastor Néstor, tú presentas ahí delante tu pecado. Porque es equivalente a cuando el sacerdote se presentaba ahí en el tabernáculo, o más tarde en el templo, y lo que tenía era un lavacro de espejos de bronce. ¿Qué hacía el sacerdote viéndose? Y se tenía que ver así mismo. Entonces es exactamente igual cuando nosotros nos presentamos delante del Señor en esa intimidad. Señor, ayúdame a realizar. Ayúdame, Señor, a presentarme delante de ti, porque soy un pecador. Y porque te necesito, Señor, todos los días de mi vida te necesito, y necesito que tú me limpies, que tú me hables, me dirijas. Eso es una oración, eso es un tipo de oración. Pero también vemos otro tipo de oración cuando el Señor Jesucristo ya habían practicado la última cena, habían comido la última cena, y el Señor sabía lo que le venía. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo? Se fue a orar. Y dice la palabra que Él se postró ahí delante del Señor, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían, porque su pasión era intensa. Él sabía lo que le venía, pero lo que estaba haciendo, Él estaba orando. Es otro tipo de oración. Ese clamor, porque sabía lo que le venía, y Él lo denominó: esta es la hora de las tinieblas. En esa hora de las tinieblas,
es cuando más intensamente nosotros tenemos que orar. Fíjense que esta lección, y por eso está la oración de primero, porque esta lección la aprendieron los discípulos de una manera bien amarga, porque el Señor les dijo, en ese mismo momento que les estoy comentando, les dijo, quédense aquí y oren. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. Ese es un tipo de oración. Y Pedro, y el Señor le dice, bueno, todos ustedes se van a escandalizar de mí en esta hora. Y Pedro, ¿qué fue lo que dijo? No, Señor, Dios, por favor, yo hasta la muerte, yo voy a la muerte contigo, Señor. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, y hoy, antes de que el gallo cante 3 veces, me vas a negar. O me vas a negar 3 veces antes de cantar. ¿Y qué pasó con Pedro? Pedro oró. Se quedó dormido. ¿Y qué pasó con Pedro? No. Entonces, hay una oración que es muy importante, que está dentro de este texto, que nos hace ver la importancia de orar, porque no sabemos las maquinaciones del enemigo. El enemigo siempre va a querer destruir la obra de Dios. Jesucristo vino para destruir las obras del diablo. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros la estrategia del enemigo? Todos sabemos. Pero necesitamos orar para no entrar en tentación. Y la tentación no es solamente caer en pecado, en los pecados que uno, sino simplemente una tentación también puede ser en distraernos de tal manera que nosotros no cumplamos lo que el Señor quiere. Es una tentación también. ¿Cómo pasa aquí? El Señor mete una murmuración, el diablo, perdón, mete una murmuración entre el pueblo para hacer quedar mal a los apóstoles, que tenían en su cargo todo ese dinero que habían recibido de las donaciones, de las ventas de las propiedades de las casas, que tenían que administrar, no tenían tiempo para administrar. Había una multitud de creyentes. ¿Cómo administrar eso? Y una de las cosas que me hace recordar es el consejo de Pablo. Vamos a abrir en Efesios 6, vamos a tocar un poquito allí Efesios, porque es importante que nosotros entendamos, hermanos, que nosotros no vemos el nivel espiritual, no lo vemos. No nos es permitido verlo. Si lo viéramos, saliéramos corriendo. Si el Señor nos diese la capacidad de mirar en el ambiente espiritual, en este lugar, veríamos demonios, pero también veríamos ángeles. Y muchos demonios tratando de distraerlos a ustedes para que no escuchen la palabra de Dios. Van a estar pensando allí, escúchale, ¿qué voy a hacer yo el lunes? Me voy para la playa, muchas cosas. ¿Qué dice aquí Pablo? Pablo nos está diciendo de que existe ese ambiente espiritual y que hay un ambiente espiritual de maldad que no podemos obviarlo. Debemos entender que existe, ¿verdad? Gracias a Dios, Él nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del maligno, y podemos pisar cualquier escorpión de estos que se nos levanta. Pero es necesario estar claro en que existe ese. Fíjense que Pablo dice en el 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Eso existe. No lo podemos obviar. Y el enemigo siempre va a querer destruir la obra de Dios. Nuestra misión es que nosotros estemos en Él. El Señor nos dio una clave: permanecer en mí.
Y no podemos permanecer en el Señor si nosotros oramos una vez al mes. Pablo decía, orad sin cesar. Ese orar sin cesar es mantenernos conectados con el Señor siempre. Conectados con el Señor siempre. Saber que Él siempre está. Siempre estamos en la presencia del Señor. Siempre podemos acudir a Él en oración. Siempre. En cualquier lugar. Y dedicar ese tiempo maravilloso a solas con Dios, hermano, no se lo pierdan. Yo disfruto ese tiempo enormemente. Cuando puedo recostarme del pecho de mi Señor y llorar ahí, y bueno, lo que sea, y orar las cosas que están en mi corazón. Amén. Bien. Entonces, este problema se le dio una solución. Y el punto importante a resaltar es que los apóstoles no impusieron una decisión unilateralmente, ¿verdad? No fueron así, tú sabes, el líder mandaria, ¡pam! Aquí se hace lo que yo digo y punto. Sino que ellos llevaron, vamos a ubicarnos un poquito. Esta es la iglesia primitiva. Aquí no había liderazgo, el único liderazgo eran los apóstoles. No había más líderes. O sea que no había que hacer una convocatoria, bueno, a llamar a los líderes de la iglesia, a ver qué hacemos con este problema. No, mi hermano. Aquí se llamó a toda la congregación. Y se compartió el problema con la congregación. Porque hay una de las cosas que nosotros quizás no hemos aprendido bien en la iglesia de Cristo, y es que pareciera que aquí hay una clase de hermanos, ¿verdad? Y allá está otra clase de hermanos. No, señor. Aquí vamos a ver que cuando se hace mención a ministerios, aquí, en el original, la palabra que se utiliza es diaconía. Y diaconía se utiliza para todos los ministerios. O sea, nosotros siempre pensamos que el diácono es un siervo particular que hace ciertas funciones. No, señor. Los apóstoles eran diáconos. Los que limpian las sillas son diáconos. Los que proyectan el video son diáconos. O sea, todos son servidores porque Dios le ha dado dones a todo el mundo. Aquí en la iglesia, hermano, todos ustedes tienen dones. El Señor le ha dado una caja de herramientas de dones a todos ustedes. ¿Dónde está esa caja de herramientas? Tienen que usarla. Y el amor, muchas veces nosotros no sabemos cuáles son esos dones y no los puedo desarrollar. No sé cómo desarrollarlo. Pero ahí están. El llamamiento del Señor es para servir. Aquel que dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir, es el que nos ha llamado a nosotros. Entonces muchas veces nosotros tenemos como que esa distinción de que, bueno, que si el ministro es el pastor, ese sí es el ministro. O el ministro Ibsen, que es el que dirige la alabanza. O el ministro tal que hace tal cosa. No, mi hermano. Esa no es la visión de la iglesia. Todos somos llamados a ser servidores. Amén. Todos. Y muchas veces se cree que el ministerio solamente es el que se ejerce dentro de la iglesia. Hay ministerios que se pueden ejercer en el gobierno. Si alguno aquí trabaja para el gobierno, puede servir a Dios allí. Si hay algún médico por aquí, puede servir a Dios con sus manos. Es uno de los ministerios más bellos que existe, que es un ministerio que está relacionado íntimamente con el servicio directo a la persona, y allí se puede ministrar de una manera bellísima. Los que trabajan en los medios también pueden servir. Los carpinteros, los conductores, todos podemos servir, hermano, porque Dios nos ha dado talentos. Nos dio unos talentos de nacimiento. A mí me gusta siempre recordar ese dicho venezolano que dice que todo niño que nace trae su arepa debajo del brazo. ¿Es verdad? Es verdad, todos tenemos facilidades, ¿cierto? Sí. Yo reconozco mis habilidades, yo tengo muchas habilidades en mis manos y sé hacer cosas y me encanta hacer cosas con mis manos. Y hay otros que tienen habilidades en las letras, hay otros que tienen habilidades, no sé, bueno, todo el mundo tiene habilidades de nacimiento. Y aparte de eso, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo y que hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y Él, dice la palabra, que el Espíritu Santo, Él es el que reparte los dones. Amén. Como Él quiere. No es algo que yo tengo que buscar y decir, bueno, es que a mí me gusta ser evangelista, porque tú sabes, me gusta estar en el púlpito. No.
sea, Dios reparte esos dones. Él es el Señor. Él es el Señor de la iglesia. Entonces mi preocupación tiene que ser, Señor, es pegarme del Señor. Señor, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿Para qué me llamaste? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? No es la oración bueno, Señor, tú sabes, te informo, Señor, te informo que yo quiero hacer tal cosa o Señor, mira, este es mi plan, Señor. Este es mi plan. Estos son mis planes. Señor, bendíceme, Padre. Estos planes para glorificar tu nombre, pero son mis planes. No. Él tiene sus planes. Entonces, bueno, aquí los apóstoles, fue notorio que ellos especificaron cuál era su ministerio. Ellos sabían para qué habían sido llamados. Y detectaron, olieron a azufre, por ahí, olieron tú sabes, vieron por ahí una cola por ahí que se metió hacia dentro de la iglesia y dijeron, no es justo, ¿verdad?, que nosotros dejemos el ministerio de la palabra y de la oración para servir a las mesas. No se trata de que no querían servir a la mesa porque, bueno, mi dignidad de pastor se iba a ver afectada, ¿no?, sino que ellos habían sido llamados y lo importante aquí es atender al llamado. El que es nacido de nuevo tiene que estar pendiente, atento a lo que ellos habían detectado que había